Entonces, bienvenido Oscar. Buenas. Estamos aquí los dos. Vamos a adentrarnos en un tema sociológico que en principio intentamos abordar un poquito lo que viene siendo ideología contemporánea. Y a eso, ¿qué entiendes tú por ideología contemporánea, Oscar? Pues en principio haría una distinción entre las ideologías que se llevan a cabo y las ideologías que rondan por ahí, lo que es el ideario colectivo, ¿no? Hmm. Eh, Podemos entender las ideologías contemporáneas, pues, dentro de un marco sociológico en el que las personas pueden desarrollar una forma de pensar de acuerdo con una serie de parámetros. Hmm. La verdad es que el punto viene a ser hasta qué punto hay unas ideologías que quedan en el pasado y otras que se reestructuran o se reconforman con respecto al presente. Hmm. Y por lo tanto, el hecho, ya no solo dentro de lo que estamos hablando, ¿no? El hecho de marcar algo como contemporáneo es muchas veces difícil. Yeah. O sea, por ahí podemos ver el fascismo, es decir, yo entiendo que el fascismo no es algo contemporáneo, pero hay fascistas, entonces, El no sé. fascismo es súper curioso porque se usa como, ¿cómo es la palabra esta que se usa como para hacerte mal? Como... Eh, es como un arma arrojadiza, ¿no? Que te la lanzan y Sí, corre. pero, ¿sabes? A uno de que a lo mejor vota por derecha o que se sitúa ahí, lo califican ya como fascista, cuando Sí, eso es una locura para mí. sí, es denigrar, creo yo, sí, sería la palabra a lo mejor que define. Exactamente, porque no tiene nada que ver la derecha ahora mismo, por ejemplo, en el espectro español, lo que llevaba a cabo Mussolini, ¿no? Que eso es lo que Exacto. realmente se entiende por fascismo y esas palabras como hoy en día se las sueltan mucho tanto fascistas como nazis. Sí, ¿Cómo ves? yo creo que el problema viene en principio de definir las ideologías en el marco de derecha-izquierda, ¿no? Que viene o de izquierda-derecha, que viene de la Revolución Francesa, y Mm, no entender que más allá de ese marco limitado, que es una pura representación figurada, ¿no? Entender la distribución de un parlamento, ¿no? De una reunión que era la asamblea, ¿no? mm, De izquierda a derecha y más allá de ahí no ver nada. Yo creo que ese es el problema. Bueno, hay herramientas dentro de lo que son las ciencias políticas y sociológicas, ¿no? Por mm, ejemplo, el diagrama de Nolan que te hace ver más allá de lo que es ese izquierda-derecha, un rombo, ¿no? Una esfera en la que tú puedes situarte arriba, abajo, izquierda, derecha, en relación a la posición que tú tienes con respecto al Estado sí, o las libertades públicas o las libertades a la hora de la economía, las libertades económicas, lo cual te va a dar la posibilidad de situar mejor a los partidos. Y es que, mm. claro, desde esta visión izquierda-derecha, si no eres de la izquierda, evidentemente eres de la derecha. Y claro, no diría que el fascismo es de izquierda, en el sentido de lo que son las libertades públicas, ¿no? Por lo tanto, sería de derecha. Pero Mm. dentro del diagrama de Nolan no es la misma derecha arriba de abajo, que abajo, ¿no? Dentro de lo que es el Es que Estado, derecha menos izquierda Estado. es raro. A mí me recuerda esto, cuando estaba hablando de esto, la exposición que hicimos con Bárbara en parentesco, en grupo, ¿de quién hablamos nosotros? El señor. En parentesco, ¿Cómo se llama el señor? era una señora. No, era un señor que nosotros no dijimos el nombre. Ah, vale, vale, Radcliffe Radcliffe Brown. Brown. Esto me Exacto. recuerda a Radcliffe Brown porque él hacía el ejemplo que creo que pega mucho con lo de derecha e izquierda. Él decía que, por ejemplo, el matriarcado y el patriarcado son incompletos, son términos incompletos, no te dice al final nada, porque pueden haber en un país un partido de derecha, lo que la gente entiende como derecha, que en otro país ese partido tiene las mismas idearias que un partido de izquierda, ¿sabes? Es muy incompleto, como diría él. Por lo tanto, yo creo que en el análisis político habría que indagar en cuestiones específicas, cómo aborda ese partido, esa ideología, aspectos específicos, porque como agruparlo solo en una palabra grande es muy, como que no entiende la esencia de la idea en esencia, claro.
A ver, de alguna manera estamos hablando de una simplificación a partir de otra simplificación, ¿no? Mm, Es decir, cada persona es un mundo y cada persona tiene su propia forma de pensar, que no es lo mismo pensar que tener una ideología, ¿no? Si lo entendemos de esa forma. Entonces, cuando hablamos de grupos de personas que se agrupan, ¿no? Y a partir de ese grupo de personas piensan de determinada manera y actúan de determinada forma, podemos constituir que eso es una forma de expresar la ideología, ¿no? Pero mm, es que, claro, cada país es un mundo, ¿no? Y cada persona, a su vez, es otro mundo. Entonces, en el agregado, pues termina por difuminarse lo que son las realidades ideológicas, de alguna mm, manera. He entendido la ideología como algo que está más allá de las personas, ¿no? mm, Entonces, pasa precisamente eso, ¿no? Que lo que se entiende de izquierda en un país no tiene nada que ver con lo que se entiende de izquierda en otro país, o lo que se mm. entiende de derecha en un país es completamente contrario, ¿no? A lo que se tendría en otro, que sería la izquierda. O sea, Exactamente. sería, es decir, estaríamos partiendo de algo eh, que va más allá, ¿no? Que es algo más ideal, ¿no? Que podríamos Mm. establecer a nivel mundial, a lo mejor, ¿no? Y definirlo a nivel mundial y después ir simplificando y metiendo dentro de ese diagrama, este país tiene este espectro, ¿no? Que se define desde aquí hasta aquí, este país se define desde aquí hasta aquí. Bueno, sería cuestión de mirarlo de esa forma. Contextualizar, Exacto, sí. Esa es la contextualizarlo palabra. al final. También algo que me parece súper curioso en cuanto a las ideologías y los, bueno, por ello los partidos en sí, es el proceso de, primero, empieza siendo una idea de alguien, un grupo de personas, pero eso no coge importancia hasta que, y hablando de sociología, afecta a un grupo y al final es un aspecto cuantitativo. También es cualitativo, pero cuantitativo porque, vale, por muy buena que sea tu idea, si eso solo lo compartes tú, Fue complicado. entonces el proceso ese de tener una buena idea y de que mucha gente esté de acuerdo de ello, ¿tú crees que eso debería ser orgánico, que por sí solo se explore, o es que yo hoy en día veo mucha manipulación en esa parte para que esa idea se, como que se apoye? Y ese proceso es muy, muy delicado y creo que tiene muchos aspectos sociológicos. Es decir, yo entiendo que las personas se tienen que dar cuenta por sí mismas, porque de alguna Mm, manera parto de que todos son responsables e inteligentes, ¿no? O deberían serlo. Entonces, claro, cuando intentas forzar la situación y arrogarte una cierta potestad para determinar lo que es, lo que no es, de alguna manera eh, ya llegas al punto en el que tienes que imponer tus ideas, ¿no? Porque es que parece exactamente. que los otros son tontos y no se están dando cuenta de lo que les está pasando. Mm, Pues la verdad es que eso me cuesta verlo, la verdad. Yo mm, creo que la persona, es decir, a ver, hay personas que tienen su capacidad, ¿no?, cognitiva limitada, pero yo creo que la mayoría de las personas pues no lo tienen, ¿no? Es una pequeña minoría. Tu idea tiene que ser simplificable, ¿sabes? Yo dudo que un ganadero, por ejemplo, en España no pueda entender de política, aunque es muy común decir, no, es que no tienes el vocabulario suficiente. Eso no lo compro. A lo mejor lo hacen o hablan con términos un poquito raros para vete tú a saber el qué, pero creo que todo, en cuanto a política, creo que es todo simplificable. Pero también lo que estaba diciendo, A lo ver, que sí. se instrumentaliza, ¿no? Muchas ideas se instrumentalizan y al Mm, fin y al cabo, ¿quién define más allá de tu persona lo que a ti te interesa? ya, ¿Quién es capaz de definirlo? Es decir, a mí me interesa esto, esto y esto. Es posible que la relación entre mis fines y los medios que utilizo para llegar a esos fines estén equivocados, pero ahí parte lo que es la individualización, ¿no? Lo que es la libertad de la persona para buscar esos fines. Es mm, que si yo tengo una visión, esa visión no la tiene todo el mundo, ¿no? Si no la tiene, todo el mundo no tiene mi visión de cómo mm, entiendo las cosas. Entonces, ¿por qué tiene que venir una persona a imponerme y decirme, a ti te interesa esto y la forma de llegar a ese fin es esta? Y sí o sí tiene que ser esta. Es decir, mm, es que me parece absurdo, incluso peligroso. mm. Pero esa es la forma directa. Creo que la que más, o más utilizan a lo mejor es la indirecta.
¿sabes? Como que te lo venden, Exacto. pero sin vendértelo, ¿sabes? Sí, Como juega- decoran todo. sí, juegan ahí, digámoslo así, a lo mejor con el inconsciente colectivo, ¿no? Mm, Metes una idea y esa idea se va fraguando a ella misma y se va consolidando a partir de otra serie de ideas, ¿no? Va creando como una red que la va legitimando. mm, Y entonces es cuando, más allá de lo que tú pensabas antes, empiezas a pensar de otra forma, ¿no? Porque es que no te queda, es decir, a lo mejor no te queda otro remedio por cuestiones de sanción social, a lo mejor, ¿no? Así que exacto, pensar fuera de lo que es ese espacio te deja fuera del grupo. O es exacto. posible que ya de por sí tú no seas capaz de pensar de esa forma. ¿Me entiendes? Pues a lo mejor eres un niño, ¿no? Y claro, si no tienes la capacidad de abrir tu mundo, ¿no? De abrir tu horizonte, ¿no? Del pensamiento, pues siempre vas a estar metido dentro de vas a estar imbuido dentro de las mismas ideas. Sí. Entonces, de alguna manera también se está limitando el pensamiento, ¿no? A la hora de no tener una formación y demás. Que no quiere eso decir, que por tener más ideas, o si por tener un recorrido académico, o por tener más lecturas, tengas la razón, que eso es No, otra. ya, sí. Sí, 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 completamente. Es muy curioso eso de, vale, yo puedo tener una idea, pero mi grupo, mis 5 personas o con los que yo me junto diariamente, eso inconscientemente tiene una influencia, yo creo, en lo que uno piensa, no en todo, pero yo qué sé, si todo tu grupo es de Podemos, por ejemplo, vas a ir, a no ser, yo qué sé, habrán las excepciones, pero a lo que quiero llegar es que el grupo influye mucho, y sobre todo a lo largo del tiempo, ¿sabes? A lo mejor si no te juntas con ellos un día, no, pero a lo mejor no lo más correcto es decir en un partido como el Podemos, pero a lo mejor una manera de pensar hacia algo específico, que tú en principio tenías una visión y a lo largo del tiempo de estar escuchando todo tu grupo diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, pues te ves afectado al igual. Eso es algo curioso, porque ahí al final no eres tú solo el que está de manera independiente afrontando una idea, sino que por causas exteriores también esa idea se ve alterada, ¿no? Es que siempre es más fácil seguir la corriente que nadar en contra de ella, ¿no? Es una necesidad también, como nosotros los humanos tenemos una necesidad de sentirnos como el sentido de pertenencia. Y cuando eso pone en duda lo que tú dices de ir en contra de la corriente, creo que son muchos factores que sí, estoy de acuerdo. Esa es esa analogía que se utiliza mucho, ¿no? De decir que el rey está desnudo, Mm, ¿no? Es decir, el rey está desnudo, el rey está desnudo. Y claro, la gente no se atreve incluso a verla, ¿no? Es decir, ya que empiezan a ver el rey que está desnudo vestido, aún no teniendo ropa. Pero claro, ahí entramos, eh, creo que me reitero un poco, ¿no? En definir qué es estar vestido y qué es estar desnudo, porque claro, si nos empezamos a replantear todo, ¿no? mm, Pues llegamos al punto en el que aún no teniendo ropa está vestido. mm, Y eso son cuestiones que cuestan definir y por lo tanto creo que no, que cuanto más integrado está la sociedad dentro de un marco de ideas, pues menos disensiones hay, ¿no? mm, Lo que hace que la sociedad esté imbuida, ¿no? de un pensamiento cada vez más único. mm. No sé, ¿cómo lo ves? Yo te quiero llevar a lo que estábamos hablando en el principio y conectarlo con esto. Nosotros estamos en una universidad de la cual tiende a ser una ideología muy marxista. ¿Crees que eso ha influido en tu manera de ver la realidad, por así decirlo, políticamente? De alguna manera, yo creo que eso viene ya en cierta medida, o por lo menos lo puedo ver, que no es mi caso, muchos de mis compañeros se viene ya, como se dice, no, mamado de casa ya. Mm, Es decir, tal vez no en no, no en la raíz, ¿no? No en la raíz del marxismo, pero sí a lo mejor del socialismo, entendido de una manera amplia, ¿no? No mm, entremos a definirlo ahora. Pero de una manera amplia. Pero claro, cuando ya llegas a la universidad, pues está, digamos así, un poco coloquialmente, el cogollito, ¿no? mm, Y entonces te facilita, ¿no? Esa ligazón con lo que son las ideas socialistas,
desde una visión diferente a la que tú puedes tener en casa, que a lo mejor tiene un sesgo más de trabajo, ¿no? En el sentido de soy socialista y como trabajador me beneficia que las condiciones de trabajo sean estas, estas y estas, y no una visión tan revolucionaria como podría ser la marxista o neomarxista o filomarxista o parecida, ¿no? Que es lo que tenemos en la universidad. Y sí, cerrándolo, ¿no? Haciendo la respuesta corta, pues sí, yo creo que influye en gran medida no solo entre los alumnos, ¿no? Sino a partir del trabajo de los alumnos con relación a su núcleo más cercano. Eso, sinceramente, yo no lo veo como un problema, ¿sabes? El no estar de acuerdo o que uno sea marxista, el otro tienda más a, qué sé, lo liberal o la tendencia que tenga. Eso yo creo, sinceramente, que lo único que hace es enriquecer porque pone en duda las ideas que tiene uno. Lo que yo veo que es un poquito chungo, como diría un buen canario, es que no se respete el poder opinar de una manera que vaya en contra, a lo mejor, de la corriente, como estábamos hablando antes. Ahí veo yo el peligro, porque al final estamos en una universidad y lo que creo que estás de acuerdo, lo que estamos viendo es que el no ir a favor de ciertos patrones en cuanto a ideología y demás, se sanciona no directamente, sino, pero sí se nota el desacuerdo y como que se toma muy personal, ¿sabes? En vez de discutir una idea por fuera de uno mismo, se personifica esa idea como parte de la personalidad de uno. Y a la hora de criticar esa idea, parece que estás criticando a esa persona, cuando no es el caso. O no. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, ya no es una relación de lucha por la idea que triunfa, ¿no? Dentro de lo que es la esfera universitaria, que es el templo de los saberes, ¿no? Sino que es una lucha contra mí, ¿no? Es una deshumanización de las ideas, ¿no? Es decir, que parece que unas personas piensan de determinada forma para joder a los demás. Yo creo Sí. que, no sé, habría que ponerse a pensar, que me cuesta, ¿no? Pensar en una ideología que así sea, ¿no? Que tu único fundamento sea joder a los demás, entendiendo a los demás como más allá del espacio en el que te entiendes como los tuyos, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, claro, como los míos son la totalidad de los seres humanos, el que atenta contra todos los seres humanos, pues no es humano. Hay que acabar con él. Y yo creo que eso es un error, ¿no? Por ahí entra esa idea, ¿no? Que hablábamos al principio del fascismo, ¿no? El fascismo, de alguna manera, sí, intenta acotar, ¿no? Es decir, los míos son este espacio, esta raza, a lo mejor. Pero eso no va más allá de lo que somos nosotros, ¿no? Es decir, de lo que somos nosotros en el sentido de... a ver, me explico. Es decir, acotamos los grupos, ¿no? Los fascistas es el país no sé qué, o la raza no sé qué. Pero ¿qué diferencia hay entre definir los míos como un país o una raza con decir los obreros, por ejemplo? Si son construcciones, al fin y al cabo, ¿no? Que instrumentalizan a las personas para atentar contra otras. El fascismo también, conectándolo con lo que estamos diciendo, es una forma en la que se desprecia el argumento del otro, ya que cuando no va en concordancia con lo que uno piensa, ya eres fascista. Eso me parece a mí una locura, porque como estábamos diciendo, el fascismo es algo específico y que se sabe lo que es. Y a la hora de usarlo como, a ver, que yo no estoy apoyando el fascismo, pero que se implemente con el único fin Sí, de de dar a censurar. entender que lo que piensas es básicamente una mierda, pues eso pone en peligro la libertad que tiene uno de expresarse de la manera en la que uno vea conveniente. Pero es que se ha jugado con la retórica de que el fascismo es una visión absolutista, ¿no? Bueno, totalitaria, mejor dicho, ¿no? No absolutista. Totalitaria y que es la única, ¿no? Que existe. Es la única ideología totalitaria y no es así, ¿no? No. Porque claro, ¿qué regímenes totalitarios del siglo XX no daban libertad de expresión a las personas? Desde la Unión Soviética, Por desde ejemplo. ahí Entonces, ¿por qué? Porque cuando quieres censurar
los pensamientos de una persona por el hecho de que sean totalitarios y quieran atentar contra otro grupo de personas o contra otros individuos? ¿Por qué no dices que es comunista? ¿Por qué dices que es fascista? ¿No? Ahí entramos a ver cómo se pondera, ¿no? Dentro de la sociedad unas ideas frente a otras y no el fundamento último de las ideas, ¿no? Porque es que, claro, si esa idea atenta contra unas personas en concreto que son de determinado lugar y de determinada región, eres fascista. Bueno, pues podría ser comunista también, ¿no? Si son los empresarios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque tiene que ser fascista. Cuidado. Es que sí. No, es que no se tiene en cuenta, como que se critica al otro y muchas veces lo que le estás criticando al otro o lo que pones en duda al otro, si te miras a ti, tienes un pasado jodido. Y refiriéndonos, hablando claro, a posturas que defienden a lo mejor un socialismo con intención a comunismo en contra de un liberal libertario, por ejemplo, que es muy común, lo vemos diario, me atrevo a decir que lo vemos diario. Vale, me encanta que pongas en duda aspectos de la corriente en la que estás intentando defender a otra persona, pero que sea eso, que no sea demonizarla y glorificar la tuya, que se ponga en duda todo. Yo estoy yo estoy partidario de que se ponga en duda todo, pero no desde una superioridad moral, por así decirlo. O no, porque es lo que vemos, es lo que vemos. Exacto. Es decir, es que es una lucha entre los argumentos y los sentimientos. Es decir, Exactamente. cuando no tienes argumentos, pues lo bueno es utilizar los sentimientos. Al fin y al cabo, ¿quién no va a querer que todas las personas coman en el mundo? Yeah. ¿Quién no quiere que todo el mundo tenga una casa digna? ¿Quién? ¿Quién lo quiere? Tú lo quieres, tú no lo quieres. Entonces eres una mierda de persona. ¿Me entiendes? Es decir, claro, del otro lado te estamos dando argumentos de por qué. Sí, ¿no? Estamos dando argumentos de por qué no se puede. Sí, porque no hay esa posibilidad. No es que la gente no quiera, es que no hay esa posibilidad. Entonces, también es que se llega a los extremos, ¿no? En el sentido de hay que llegar a esa posición, ¿no? A ese objetivo por las formas que sea, ¿no? El fin justifica los medios. Y de ahí en adelante. Si mis argumentos son falaces, no importa, son un arma revolucionaria, ¿no? Si mis argumentos no son lo suficiente, pues eres un basura, eres una mierda de persona. Básicamente. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Estás deshumanizando. Y bueno, podemos salvar al padre, ¿no? Al soldado Ryan, a partir de esa idea, ¿no? Que utiliza el fascismo en un sentido amplio y en un sentido en el que lo que es el fascismo como la idea que tienen las personas en la cabeza, ¿no? Porque si yo te pregunto, ¿qué es el fascismo para ti? No, pues se te presenta un italiano con la cara gruesa, ¿no? Un sombrero medio raro y habla fuerte, ¿no? Y camina así, todo, con un uniforme de negro, ¿no? Ahí las camisas pardas sobre Roma. Pero, es decir, o se te parece un alemán, bueno, un austriaco, ¿no? Con un bigotito más o menos raro y habla más así, la gente se vuelve loca y después incineran, matan y violan al pueblo judío, ¿no? Eso es lo que se te viene a la cabeza, ¿no? Pero, es decir, ahí hay unas ideas que están detrás de eso, ¿no? Más allá de lo que tú estás viendo. Y esas ideas son lo que es el fascismo de verdad. Lo que no puedes hacer es coger a esas ideas, esa caricatura, ponerla delante del rostro, ¿no? De otras personas que lo piensen así y acusarlo de que piense igual. No, esto está mal. Es decir, claro, es decir, si haces la asociación de fascismo como el Estado y a partir del Estado que dirige, ¿no? Lo que es la producción, ¿no? A partir de unos empresarios, ¿no? ¿No? ¿Cómo sería el socialismo, ¿no? Que está centralizado y son los encargados de administrar los medios de producción, ¿no? En el fascismo es el Estado el que da la potestad a los empresarios, ¿no? Y ahí es cuando vamos con la retórica. Entonces, en la situación actual hay un Estado, ¿no? Que detrás de ese Estado están trabajando unos empresarios que están por encima del poder del Estado y que ese poder da la capacidad a los empresarios, ¿no? Ahí vemos la relación, ¿no? Que se hace, más allá de la realidad, ¿no? Que creo yo, ¿no? Más allá de la realidad. Entonces, ahí es cuando se transfigura. Entonces, las personas que abogan porque sean los empresarios y no el Estado,
el que administre las relaciones, la relación y la producción, ¿no? Y la distribución de los medios de producción, son fascistas. Pues que es absurdo, ¿no? Es absurdo. Es que yo pienso fascismo y digo, pienso en un nacionalismo ultra. Pienso en que todo sea a través del Estado. Pienso en un montón de cosas y esto justo, el fascismo se le acusa a un liberal libertario, por ejemplo. No, tú eres un fascista. Si nos ponemos a analizar las ideas que defienden, no tiene nada que ver, incluso va totalmente en contra. Un liberal libertario no quiere que nada tenga que ver con el Estado. Un fascista depende del Estado para, de manera totalitaria, imponer, lo cual va en contra de la idea libertaria. Los acusan como nazis. El nacionalsocialismo, vamos a ver, va en contra de un montón de aspectos, ¿vale? En el principio, Hitler, por así decirlo, dependía de, ¿cómo se llama? Garmin y esas empresas, pero era un plan intermedio, era un paso. Él, en esencia, lo que quería es que todo fuese a través del Estado, pero incluso él, Sí, pero o no, dependía en qué sentido. Es decir, ¿quién tenía el poder en la Alemania nazi? ¿Quién lo tenía? ¿Los empresarios o lo no. tenía Hitler? ¿Quién podía hacer que al empresario lo mandara a un campo de concentración? ¿Tú no me sirves a mí? ¿A dónde vas? A un campo de concentración. Entonces, ¿quién tiene el poder? ¿Quién tiene la voluntad más allá de los empresarios? El dictador. Y un ejemplo de esto, por ejemplo, fue los experimentos que se le hacían creo que eran Garmin, a los judíos. Experimentos en gente viva. Creo que decían, eran 150 que murieron por estar experimentando en ellos. ¿Quién impone eso? Tengo mis dudas que fuese el empresario en sí. Y aunque fuese, es decir, y aunque fuese el empresario, es decir, no es cuestión de tratar a los empresarios como un ente abstracto, ¿no? O los trabajadores, no. Los trabajadores son personas, es decir, trabajador Sí. tiene nombre y apellido, el empresario tiene nombre y apellido. Si el empresario lo hace mal y es Juanito de los Palotes, pues evidentemente que hay que ir contra esa persona. No por el hecho de ser un trabajador eres un ángel y no por el hecho de ser un empresario eres un ogro, ¿no? Eres un demonio. Es evidente, es que eso me parece evidente. Pero claro, volvemos a lo mismo. Es decir, es una cuestión de deshumanizar. Deshumanizar. Pues y ahí llegamos, ¿no? A esos extremos. Estos son buenos, los otros son malos. Pero no son Eso buenos, es son muy malos. clave, deshumanizar, porque es muy vigente, sinceramente. Creo que has dado en el punto ahí, que se deshumaniza. Eso es importante, tanto eso como coger la idea y hacerla. No sé si es complejo eso, pero a mí, yo por lo menos, cuando he hablado con gente, el debate se va a la mierda, por así decirlo, cuando uno aferra su idea a su personalidad, porque ya no estás ahí discutiendo de política, tal, ya estás interviniendo en los sentimientos de la otra persona. Cuando dices que no estás de acuerdo, parece que la estás odiando. A ver, no somos solo seres, por así decirlo, no toda nuestra personalidad no recae en nuestra visión política, o por lo menos no en su totalidad. Así que creo que son aspectos que no ayudan a llevar a cabo una buena conversación sobre algo político, que es necesario o no, lo siguiente. Sí, de alguna manera eso lleva, como diría Hayek, ¿no? Es una pequeña cita, un camino de servidumbre, ¿no? Mm, De alguna manera, si tú no eres capaz de replantearte por qué las cosas están mal, es decir, siempre vas a abogar porque la herramienta de poder atente contra la forma en que piensa el resto, ¿no? mm, Entonces, poco a poco vas socavando las libertades de los demás, la libertad de los demás, la libertad de los demás, hasta que hay un punto en el que no tienen libertades y se ciñen a partir de tu pensamiento, ¿no? De un pensamiento único, de un pensamiento general. Estamos llegando, es decir, pasamos del absurdo, ¿no? Del totalitarismo por el hecho de que las personas no pueden ser libres a que las personas ahora tengan que ser completamente libres, restándole las libertades al resto. Es decir, mm, es un oxímoron, ¿no? Estamos ahí jugando con las palabras, ¿no? Jugamos con la palabra de la igualdad de de todos los seres humanos, ¿no? A través de la dictadura del proletariado. Ahora pasamos a las libertades de todas las personas a través es decir, las libertades de unos en menoscabo, ¿no? De las libertades de los demás. Es decir, no un espacio de libertad en un sentido amplio, ¿no?
en el que cada persona puede discutir, pensar y creer lo que piensa. Si creer lo que siente y lo que piensa, ¿no? Pues no. No sé, tal vez es una visión reduccionista, ¿no? Pero me parece que es acertada. Creo que lo clave aquí, un punto clave en eso, es el fundamento en el que se compara. Ahí yo creo que radica todo, porque si tú calificas tu sentido de libertad o igualdad en comparación con lo mejor, nunca va a haber igualdad. Pero si es que creo que en esencia eso es una mala visión. Yo creo que hay que hacer la comparación en una temporalización, no en... Yo lo de la brecha entre el más rico y el más pobre, no sé de a qué medida eso sirve. Lo que habría que ver es tus condiciones de vida ahora en comparación de las condiciones de vida hace 50 años. Creo que esa es la comparación que realmente da a entender el proceso. Porque si tú basas siempre el fundamento del bienestar en comparación con el mejor que esté, nunca vas a estar bien. Estándolo, incluso estándolo, porque en comparación de, por ejemplo, una persona hoy está en cuanto a salud, en longevidad de vida, al final libertad, a lo mejor 1000 veces mejor que un rey hace 200 años. Y eso no se toma en cuenta, no entra en el debate eso. Ahora lo único lo que se debate es, no, yo estoy mal porque mi vecino está mejor. Es una, no sé Sí, si... no, es esa retórica de los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres. O la misma retórica de no, el 1% de los habitantes del planeta tienen la riqueza tienen un no sé cuántos por ciento de la riqueza. A ver, es decir, lo que es el hecho económico, ¿no? La realidad económica no es un pastel que esté dado, ¿sabes? Es decir, no es una relación de suma cero. Es decir, no es que para que yo sea más rico le tenga que restar al otro, ¿no? No es que yo le tenga que quitar del bolsillo del otro para ser yo cada vez más rico. No, es que él es más rico y yo soy más rico. Es decir, cada vez somos más ricos, cada vez tenemos la capacidad de suplir más necesidades, en menos tiempo incluso. O incluso las necesidades que tiene el rico son las mismas que tengo yo, lo que pasa es que él tiene la capacidad de satisfacerlas antes. Pero es que eso, es decir, que él las pueda satisfacer antes, es porque él está prestando un mejor servicio o está prestando la capacidad de que se satisfaga en un futuro y me llegue y me redunda a mí. Es decir, vamos a ver, no sé, el ejemplo creo básico es el de los teléfonos móviles. Sí, Es decir, exactamente, estaba pensando en eso. cualquier persona puede tener un teléfono móvil ahora mismo. Unos tienen un mejor teléfono móvil, otro peor, ¿no? Pero lo que son las necesidades básicas que suple el teléfono móvil, las suplen todas, ¿no? Es decir, llamar, mensajes, fotos. Claro, es decir, no vas a comparar el mejor iPhone que cuesta 2.000 euros con un iPhone con un teléfono móvil que vale 150. Evidentemente, es una cuestión evidente, Es pero absurdo, es absurdo, es eso, absurdo. El foco debería estar en que el hecho de que el móvil en sí sea mejor o peor haya sido democratizado, por así decirlo. Todos eso, pueden obtener un móvil ahora mismo. Incluso el más necesitado, en así decirlo, tiene un móvil. Y eso, si lo comparamos con hace un montón de años, tiene nada que ver. ¿Quién se iba a imaginar? Así que es complejo porque... ¿no? Y claro, y dice, no, es que, claro, él tiene un móvil mejor que el mío. Sí, pero es que tú hace 5 años tenías un Nokia que era una bola de cañón y ahora tienes un móvil que tiene una capacidad de hacer 1000 cosas. Es decir, y dentro de 5 años tendrás otro móvil mejor que el que tienes ahora. Y eso te va a hacer que en vez de tú necesitar un móvil, una grabadora, una cámara de fotos, una cámara de vídeo y un blog de notas, y seguimos sumando, tengas un teléfono móvil que te ayuda a hacer todo eso en un instante. El servicio, la IA, por ejemplo, la inteligencia artificial. La IA, estaba pensando en ella. ¿Eso qué? ¿Qué? Es decir, ¿de dónde salió la IA? Estaban ahí dos personas y de repente se cayó. ¿No? Se cayó una manzana y, oh, mira, la IA. No, eso ha sido fruto de la acumulación de capital, ¿no? De procesos intermedios de muchas personas. Eso es clave. Ahí acabas de decir algo muy, muy clave. La necesidad
de acumular capital, porque hoy en día está demonizada en el contexto nuestro y contradice el proceso. Exacto. Eso lo vemos desde la revolución industrial o cualquier progreso en sentido económico. Y la esencia del capitalismo también, pero es que es algo que tiene sentido. No es... Es que creo que cada una de las cosas se puede implementar según el contexto, y el contexto que tenemos hoy, de las pocas vías que tienen sentido, es un capitalismo en el sentido de la necesidad del ahorro para a su vez invertirlo. Se Exacto. demoniza al que es rico porque tiene mucho ahorro, pero sin tener en cuenta que ese ahorro es depende de mil cosas que le han salido bien, ¿sabes? Siempre se ve los empresarios que le han salido bien y nunca se tienen en cuenta los que no lo consiguieron, porque es un riesgo, el riesgo, otro término crucial para entender esto, porque al parecer la visión que hay es que si tú tienes dinero es porque has estado robando. Sale en el libro de Carlos Cipolla, que Exacto. el listo no solo puede obtener un beneficio del otro, sino que ese beneficio tiene que partir de un beneficio mutuo. Exacto. Esos son aspectos muy claves que no se tienen en cuenta en cuanto a la crítica, porque la crítica es rápida, la crítica es sin fundamento. Se compara, por ejemplo, el que hace, ¿cómo era el otro? El que era lo de la M, malevolente o Exacto, sí, es el diagrama que establece Cipolla en relación a lo que es la estupidez, ¿no? Exacto, exacto. Exacto. Que el malevolente, si se dice así, crea un beneficio en sí Sí, jodiendo al otro. jodiendo al otro, Hablando feo, ¿no? Pero hablando sí. feo. Sí, Pero eso a largo plazo no tiene... A ver, sí, es muy complejo el tema, pero creo que Google no se hizo rico jodiéndole a la gente. exacto. Si nadie, Google crea exacto, un exacto. beneficio mutuo. Las grandes empresas creo que se convierten en grandes actuales, contemporáneas. Y no estoy diciendo de... Es que podemos hablar de tantas cosas, pero si nos Sí. mantenemos en la actualidad, De alguna manera te dan un mejor servicio a un menor precio. sí, en Y, esencia, y sí. entre ellas compiten por darte un mejor servicio a un menor precio. Mm, Y la que en última instancia te da mejor servicio a menor precio es de donde tú vas a comprar, mm, satisfaciendo tus necesidades. Es decir, no es que vayan a tu casa o establezcan un lugar en tu pueblo en el que solo puedes ir a comprar ahí y solo puedes comprar lo que te dicen que puedes comprar. mm, Y si no compras ahí, pues te meto en la cárcel. ¿No? mm. Es que Es tú que la puedes... esencia es esa. Cuando tú vas a, por ejemplo, una charla de cómo hacer tu empresa, de las primeras ideas que te inculcan es, tú lo primero que tienes que buscar es buscar un problema y después que tu producto sea resolver ese problema. ¿Sabes? Si lo que inicia tu empresa es esa idea o esa necesidad o ese objetivo, no sé qué problema hay en que esa persona le haya salido bien o haya ayudado a mucha gente, porque si no lo hace, no se hace rico. En el sentido de que si no soluciona los problemas, la gente no les paga. Y que esa persona le haya ido bien, en vez de verlo, mira, pues esta persona consiguió ayudar o darle interés a mucha gente o valor. No, se dice, esta persona mal, Es un esta persona explotador. demonizada. Exacto. Abusa de las necesidades de las personas, ¿no? Exactamente. Cuando en verdad lo que hace es al contrario, ¿no? Es lo que dice, es decir, está ayudando a las personas a que puedan vivir mejor. Mm, Es decir, es que sí, me reitero con el ejemplo del teléfono móvil. Es decir, ¿qué hace o sea, al creador de WhatsApp crear esa, esa aplicación? Pues, en primer lugar, ganar dinero, mm, porque es que gratis nadie hace nada, por mucho que diga. Eh, lo segundo es que para ganar el dinero tiene que hacer que las personas estén dispuestas a pagarlo. Entonces, ¿por qué están dispuestas a pagar las personas ese dinero? Porque en vez de mandar un SMS que le costaba
5 céntimos, 1 céntimo el carácter, ¿no? La palabra, o cada 30 palabras un 5 céntimos, pues ahora lo hace gratis. A lo mejor antes pagabas 1 euro, pero es que ahora incluso ni eso. Ahora pagas con información, bueno, pero Pero gratis. eso a su vez tiene consecuencias en el caso, porque ahora estamos en el caso de que satisfaga esas necesidades. Pero es que si no, tiene consecuencias inmediatas, tiene consecuencias directas. Porque en el momento de que tú dejes de estar ayudando a alguien en esencia, no te va bien porque no te compran. Y si tú ya tienes una inversión previa y no consigas, es que es cálculo económico eso, porque en el momento de que tú, a través de tus inversiones, así decirlo, dentro de tu negocio, haya una mala demanda y tu oferta sea la que sea, porque tú previamente analizaste que iba a ser esta y resulta ser que no, las consecuencias son directas. Esto lo comparamos, por ejemplo, con una empresa que vaya a través del Estado, por ejemplo, da igual, en cierta medida, pero da igual, porque se suple, por así decirlo, es que en esencia nuestros impuestos. Ahí que, ahí donde está el debate. Sí, en la virtud es fácil señalar, ¿no? Es decir, si ahora pensamos en una persona, ¿no? El empresario más exitoso de España. Habrá alguno que utilice una forma retórica en la que diga que el más exitoso es según qué. Bueno, da igual. Si pienso en un empresario español, ¿a quién se tiene en la cabeza? Amancio Ortega. Evidentemente, ¿no? Entonces, el exitoso Amancio Ortega, la persona con más deudas de España y que no tiene un activo que respalde esas deudas, ¿quién es? Que haya hecho una inversión empresarial, ¿quién es? No, no la conoce, ¿no? Porque, es decir, cuando al empresario le va bien, la sociedad se beneficia Mm. de la utilidad que está prestando, ¿no? Al resto de personas. Pero cuando al empresario le va mal, ¿qué pasa? ¿Quién se hace Repercute responsable? en él y en su empresa. Exacto, exacto. De alguna manera, la sociedad se ve perjudicada, sí, se ve perjudicada, pero nadie está ahí para prestarle la ayuda, ¿no? Mm. Y al contrario, bueno, lo que dice, es decir, cuando la empresa está centralizada, está estatalizada, o pasa al contrario, es decir, cuando hay deudas, ¿cuál es la empresa más endeudada de España, no? Pues ahí ya lo entendemos, ¿no? El PIB, la relación de la deuda del Estado, ¿no? Y ya sabes cuál es, pero ¿cuál es la empresa estatal que mejores servicios da? ¿No? En relación a lo que cuesta. Mm. O en relación a esa empresa estatal con la empresa más cotizada del IBEX 35. O fuera del IBEX, ¿no? De las empresas. No existe, no se llega a pensar, no se concibe. Y claro, eso yo creo que tiene cierta trascendencia a la hora de hacer ya un análisis social, ¿no? En la calle, ¿no? O en la barra del bar. Esto es un debate que está fundamentado, yo creo que, como decía antes, ¿no? En lo que se mama de casa, hablando feo, y en lo que se estudia. Es decir, si mi estudio no es transdisciplinar y me da el aspecto económico que fundamento el aspecto sociológico, que fundamenta el aspecto sociológico, que fundamenta, ¿sabes? El fundamento antropológico y el resto de visiones de las ciencias sociales, y hacemos un marco en el que yo me pueda servir de todas para tener una visión crítica, ¿no? Una Mm. visión científica, pues evidentemente llegamos al absurdo en el que no entiendo la base material, el desarrollo de la base material, no entiendo cómo se distribuye la base material, no entiendo cómo eso tiene, a su vez, tiene fundamento en la base sociológica, ni cómo fundamenta eso en el ser humano. Entonces, estamos trabajando en vano, creo yo. Mm. Otro aspecto sobre esto que creo que es muy interesante y muy importante es porque aquí estamos partiendo de nuestra sociedad actual, que es una sociedad con mucha gente. Creo que el aspecto demográfico es como es lo que viene antes de saber cómo organizarlo. Entonces, lo que estamos hablando nosotros creo que funciona o es pertinente en una sociedad grande. Creo que incluso no hay otra forma. Pero, como diría Ancho Bastos, en una sociedad más reducida, lo normal, al igual, sería un, un socialismo, a lo mejor, que se reparta los bienes para, más que nada, un fin de supervivencia. Así que, ¿qué piensas sobre ese
juego que tiene la demografía para Ujú. después saber cómo organizarlo. Sí, a partir de esa idea me viene dos conceptos, ¿no? La idea de gran sociedad, dice un Peter, ¿no? Que es un aspecto en el que el volumen, ¿no? El volumen de la sociedad se ha ampliado tanto que no somos conscientes de lo que es la sociedad en sí, ¿no? No somos capaces de concebirla dentro de nuestra cabeza. Y, y de alguna manera, en contraposición con lo que dice, ¿no? Lo que es un ente tribal, ¿no? Entendiendo el tribu como un pueblo sin estado, o entendiéndolo como una pequeña comunidad, ¿no? Mm, Y bueno, dentro de esa dicotomía que podríamos establecer, pues claro, es decir, existe la posibilidad de que el socialismo se lleve en una gran sociedad, pues evidentemente no, en tanto en cuanto eh, nadie puede ser capaz de concebir esa sociedad y a partir de ahí instrumentalizar una forma en la que se pueda utilizar las distintas herramientas para que se lleve a cabo, en el sentido, ¿no? Ahí viene la dispersión del conocimiento que nos habla Hayek, por ejemplo. mm, O en el plano material, Mises a la hora de qué se produce, cómo se produce, para quién se produce, quién determina lo que se produce, cómo mido las distintas utilidades que eso satisface según qué personas, en según qué lugares, qué incentivos tienen estas personas para trabajar en relación a los incentivos que se están generando por parte de este órgano estatal que deriva lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, ¿no? mm, Y claro, dentro de una pequeña comunidad, qué aspectos se están beneficiando, ¿no? Pues lo que son, ¿no? Lo básico, ¿no? Lo básico, que sería el comer, el beber, el cubrir mis necesidades con respecto a lo que es la ropa, ¿no? Por ejemplo, y entonces ahí en ese aspecto, como dice Bastos, ahí sí es posible el socialismo mm, o el comunismo, ¿no? mm. Entendido cuando con esa doble interpretación que tiene las palabras, estas palabras. Pero es que siempre hay que aferrarse de la realidad. Al final, un sistema económico trata de resolver el problema que a su vez parte de una realidad demográfica, como estamos discutiendo. Y al final no es para joder a la otra idea, creo, aunque eso es lo que se da mucho en el panorama político actual. Pero eso es, en esencia, lo más importante, partir de una realidad, no partir de imponer yo lo mío porque tengo que defender lo mío, sino que siendo sincero y decir cuál es la mejor forma de afrontar esta realidad. Nosotros lo estamos diciendo y creo que con ello damos a entender nuestra flexibilidad ante la realidad, que estamos diciendo que ante una sociedad más reducida, obviamente, porque es lo que diría Bastos, lo natural. Lo natural es, mira, somos 10 personas, conseguimos cazar algo, por así decirlo, por poner un ejemplo. Claro que se reparte, porque a mí me interesa que sobrevivan los demás. En el plano actual, siendo una sociedad muchísimo más amplio, cambia. No es lo mismo. Uno no ni conoce con los que vive. ¿Y cómo se afronta eso? Pues desde nuestra perspectiva, con tu permiso, Sí, de las mejores formas. Y no es por imponer nuestra idea sobre las otras, sino que también tenemos un recorrido histórico. Vemos lo que ha hecho el socialismo en esencia, el comunismo, por ejemplo, en Camboya, entre el 75 y el 79, por ejemplo, en los primeros 5 años de Stalin. Son, son realidades, son maneras de afrontar una realidad que ha tenido consecuencias y la sabemos. Léase el archipiélago Gulag, léase 1000 libros que dan a entender una realidad. Sí, no es por odio al otro, sino por creer que, mira, tenemos estas opciones y creo que esta, por aspectos totalmente específicos, porque aquí no estamos haciendo un discurso carismático, aquí estamos intentando resolver problemitas que se resumen a algo mayor, pero lo que tú me estabas diciendo antes de que es innecesario estar haciendo que todo sea tan abstracto porque al final no da a entender la utilidad específica. Así que exacto. el hecho de que estemos discutiendo ahora mismo que a lo mejor un capitalismo sea lo que mejor abarque las necesidades del conjunto, porque no hacemos sino pensar en el conjunto, porque no estamos diciendo
no partimos de los ricos, porque ni tú ni yo somos dentro del espectro súper ricos, pero sí somos conscientes de que comparado con nuestros abuelos, por ejemplo, tenemos una vida que incomparable. No es por odio, no es por odio al otro, sino creo que estamos intentando ser sinceros en cuanto a cuál es la mejor forma. No sé si estás de acuerdo. Sí, es que se da la paradoja, es que cuando hablamos de rico, yo cuando hablo de una persona rica pienso, no sé, jugador de fútbol, a lo mejor profesional, o el propio Max Ortega que nombrábamos antes, o en alguno de esos, ¿no? Que vemos, sobre todo en la televisión, que salen caminando por la bolsa o en coches lujosos, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta que esa es la visión que tenemos nosotros de rico, ¿no? ¿Qué visión de rico tiene un africano, por ejemplo? Un africano, entiéndaseme, ¿no? ¿Qué visión tiene? ¿No? ¿Qué es para ellos ser rico? ¿Cuáles son sus necesidades mínimas en relación a las necesidades mínimas que tenemos nosotros? Nosotros somos ricos para ellos. Somos muy ricos para ellos. Si miramos una distribución, ¿no? De lo que sería a lo mejor la riqueza a nivel mundial. Nosotros, yo creo que estamos muy por arriba de lo que sería la riqueza media. Pero claro, ahora nos vemos nosotros y no. Nos vemos con nosotros como pobres. Pero pobres en relación a quiénes? A los ricos, ¿no? Que vemos en la tele. Pero no pobres en relación a los que son más pobres que nosotros. Entonces, ¿por qué no miramos para abajo? ¿No? ¿Por qué no vemos cómo esas personas son más pobres que nosotros? ¿Cómo no vemos, como dice, a lo largo del tiempo? Coño, es decir, mis abuelos eran más pobres que yo. Eran más pobres que yo. Es decir, no solo en un fundamento material, es decir, de no tener una televisión, de no tener internet, sino en el hecho de poder satisfacer sus necesidades. Exactamente. Como un africano ahora mismo. No todos los africanos, evidentemente. No estoy generalizando. No, sí, Estoy generalizando. Si se quiere, se entiende. Es decir, esa persona no tiene la capacidad de ir al Mercadona y comprar. No, es que aquí hay personas que tampoco tienen la necesidad, es decir, tienen la posibilidad de ir al Mercadona. Pero hay un Mercadona. Que hay un Mercadona. Lo hay. Si puedo ir a comprar, bueno, hasta parece que estamos haciendo no publicidad de Mercadona. Bueno, pues otro supermercado. Si, hay comida en el supermercado. Eso no pasa en otros lugares. Si de hecho no hay ni supermercado. Ya no es que no haya comida. Hay lugares en los que hay supermercado y no hay comida. Hay lugares en los que hay ni supermercado ni comida. Y hay otros lugares en los que no hay ni comida. El ejemplo de Cuba, por ejemplo. Ya no es que no haya dineros para comprarlo, sino que no hay nada que comprar. Exacto. Eso es algo que, porque nosotros vivimos en una visión de que solo existe lo que hay alrededor de mi casa. De ahí la importancia de tener un contexto histórico un poquito más amplio, porque todo nace, todos los problemas nacen, todos los problemas no, eso es una locura. Pero lo que estamos hablando nace mucho de la comparación, estamos comparando mucho. Pues que se compare todo entonces, no solo se compare entre los más ricos con nosotros, sino compárese países, compárese, que es un tema bastante... Porque también es una cuestión de que se cree que la riqueza está dada, ¿no? Los ricos son ricos porque tienen mucho dinero o tienen la capacidad de tener mucho dinero o tienen unos activos y demás, ¿no? Que hacen que tengan cierta riqueza. Pero es que de la noche a la mañana pueden no tenerla, serían pobres. Si puede que ahora mismo se haga así, ocurra una pandemia, otra pandemia. Ahí el papel del riesgo. Sí, es decir, hay que tener en cuenta que las cosas no están dadas ya. Es decir, no hay una realidad dada. Es decir, la riqueza no está dada, la riqueza se va generando día a día. Día a día. Si ahora se para la reposición de combustibles fósiles, por ejemplo, se para el mundo. Es decir, ya no son ricos los que tienen mucho dinero en el banco. Si yo tengo una empresa que necesita de combustible fósil continuo y constante, se para la capacidad de generarse ese abastecimiento y mi empresa quiebra. Ya dejo de ser rico, dejo de darle la posibilidad a esa persona de que vaya a la gasolinera y a su vez vaya a trabajar. Va a tener que ir caminando, por poner un ejemplo. O comprarse un burro. Entonces la riqueza no está dada, no está ahí, se va generando y va creciendo en relación a que las personas vayan buscando las necesidades o vayan optimizando los procesos de esa riqueza que se va generando continuo y constantemente. Pero no, parece que no, ya somos ricos. Es decir, pero es que es posible que mañana no seas rico.
pero ni tú ni toda la sociedad. Es decir, en Venezuela eran ricos y mira ahora, ¿qué pasó? ¿No? Habría que preguntarse qué pasó, por lo menos. Aquí me viene el ejemplo de que da a entender bien esto, el ejemplo de, porque muchas críticas son de no, es que muchas de las riquezas son heredadas. Esa riqueza se tiene que saber gestionar. El ejemplo perfecto, el porcentaje loco de la gente que gana la lotería, que lo estoy intentando buscar. Sí, sí, es decir, creo que hay estudios que dicen que quien gana la lotería en cierto periodo de tiempo se vuelve más pobre con el paso de 1 año, 2 años, así, de lo que era antes de haberse ganado la lotería. El 70%, según La Vanguardia, el 70% de los ganadores de una lotería acaban arruinados al cabo de 5 años a causa de decisiones irracionales. Problema de gestión. De ahí creo que eso da a entender mucho. A ver, que no hay nada que niegue que heredes un montón de millones, no te Hombre, debe a lo mejor una ventaja un poquito, pero esos millones hay que mantenerlos. El ejemplo perfecto es lo que da a entender la realidad ante esto es lo de la lotería, creo yo. O es un ejemplo que puede dar a entender un poco que el 70%, el 70%, ahí la importancia de una buena gestión, porque el dinero hay que, como dices tú, eso se genera. En el momento de que no se genera, serán los casos contados con una mano los que no se vean afectados por esta gestión. exacto. Son aspectos muy... Sí, sí, bueno, y después está la típica analogía de la carrera, ¿no? Dice, como heredaste tanto dinero, pues sales en la carrera un poquito más adelante, ¿no? Mm, Y claro, si es que si no eres capaz de mantener tu capital, ¿no? Mantener tu riqueza, pues es que tu carrera, es decir, tu velocidad se va desacelerando, ¿no? mm, Aún saliendo más adelante. Pero es una cuestión también de entenderlo de otra manera, ¿no? Es decir, ¿cuál es la alternativa? ¿No? Si yo soy capaz de salir más adelante porque me heredé tanto dinero, bueno, tengo esa posibilidad, ¿no? Pero vale, ahora vamos al caso en el que todos salgamos de la misma, es decir, ¿cómo hacemos para que todos salgan de la misma casilla de salida, es decir, de la misma altura? ¿Cómo lo hacemos? Quitándole al rico y dándoselo al pobre, y entonces el pobre que acaba de ganar la lotería, pero que es capaz de no satisfacer las necesidades del resto, porque eso es lo que hace el rico, no es otra cosa, que no es capaz de satisfacer sus necesidades, como por ejemplo le pasa con la lotería, ¿no? Entonces lo que va a mm, hacer el rico es perder ese capital. mm. Es decir, Es sin que haber es una visión satisfacido la súper necesidad. loca. Es una visión súper loca que para que los pobres sean más ricos hay que perjudicar a los ricos. Eso como decir, no, en una clase, que esto creo que no sé si era Bastos o Rayo del que estaba hablando de esto. Es lo mismo de que decir, incluso creo que fue escotado. Es lo mismo de decir que en una clase, por ejemplo, el problema ahí es que algunos sacan 10 y otros un 2. ¿Qué hacemos? Decimos al que saca un 10, no estés estudiando tanto. ¿Para qué? Sea más o menos igual. Es lo mismo, pero cuando se habla de dinero, es más un poquito un tema más personal porque, sé, porque puedes hacer más cosas con 100 euros que con un 10, a lo mejor, en ese sentido. Pero es A que es ver, muy complicado. si lo miras desde el plano de la inteligencia, ¿no? El 10 a lo mejor va a ser un médico. Ujú, Es decir, un médico con un potencial de un 10, pero si es que tú le estás restando, ¿no? Le estás restando el potencial a un 8, el médico está perdiendo 2, y ese ujú, 2 es la satisfacción que te va a dar a ti cuando te vaya a cumplir tu necesidad. Es ujú. decir, esos 2 puntos de inteligencia, ¿no? Por medirlo de una manera abstracta, así, ¿no? Son la capacidad a lo mejor de que tú estés vivo o no estés vivo, o que muchas personas puedan dejar de tener una enfermedad o se encuentra el remedio de una enfermedad X. Por el hecho de que esos puntos, es decir, es un poco abstracto, ¿no? Incluso es hasta absurdo pensarlo así, ¿no? Porque es que eso no se puede ponderar. Pero es que ese rango, es decir, se está restando a la sociedad, porque Mm, es decir, la persona que tiene, nadie quiere que las personas que tengan un 2 no tengan la posibilidad de llegar al 5, que sería lo medio, ¿no? Lo mediano.
Nadie quiere eso, nadie quiere eso. Pero es que no tiene por qué darse esa relación entre que para tú quitarle al 10, ¿no? Es decir, para tú restarle al 2 le tengas que quitar al 10. No tiene por, es decir, no tiene por qué ser así. Yeah. No tiene por qué ser así. Pero es que, claro, la visión más fácil de esta situación es esa. Es decir, le quitamos al 10 para dársela al 2. No, pero es que no, es decir, no tiene sentido. Porque es que el 10 le va a ayudar al 2. Porque es que sin el 10 ayudar al 2, el 10 no progresa. Es decir, el 10 no puede ser un 10 siempre, sin ayudar al otro. Porque es que yo supongo que el 10, que será un médico, tendrá que servirse a lo mejor del jardinero, ¿no? O el 2 a lo mejor es un gran empresario. No tiene por qué sacar un 5 o un 10 para ser un gran empresario en el futuro, ¿no? Es que es la relación, ¿no? Es entender la sociedad de una manera agregada, ¿no? Así, de muchos individuos que se sirven de las necesidades de otros y conforman una unión común. Y que esa unión se va moviendo, generando, creciendo, decreciendo en el número de personas que hablábamos antes, o en sus riquezas materiales, o ya no solo en riquezas materiales. ¿Por qué nos centramos en riquezas materiales? Es decir, ¿por qué nos centramos en el dinero? ¿O no nos centramos en la esperanza de vida? ¿O en la vida feliz? ¿No? ¿Quién tiene mejor vida? ¿El que tiene un 2 o el que tiene un 10? Es decir, ¿quién tiene mejor vida? ¿El multimillonario o una persona del común? No, eso es una cuestión puramente subjetiva, ¿no? Sí. Creo yo. No sé, ¿cómo lo ves? ¿De dónde crees que nace esa como que obsesión con lo de la igualdad? Porque, a ver, suena raro hoy en día decirlo, pero ante la ley, en teoría, todos somos iguales. Ahí entra el argumento de, no es que si tienes dinero tienes un mejor abogado, pero ante la ley, en principio, somos iguales. Siempre hay anomalías, siempre hay anomalías, pero en principio somos iguales. Eso es un logro, ¿vale? A partir de ahí, yo no puedo hablar de antes de eso, pero a partir de ahí, ¿qué necesidad hay de esa igualdad? Y es que es imposible medirla también, porque tú no calificas a una persona solo en base al espectro económico, porque no solo somos seres que tienen dinero, no, tenemos rasgos de la personalidad que a su vez eso influye mucho en a lo mejor cómo llevas a cabo un plano en el que te conviertas rico. Eso es clave también. ¿Qué le vamos a decir a una persona que tiene un talento a cantar, por ejemplo? No, como yo no sé, yo que soy un yerto cantando, le voy a decir a esa persona, no, no cantes porque yo no sé cantar, igual que tú. Y demonizo a esa persona por saber cantar y hacerse rico cantando. Es que yo creo que cuando llevamos el ejemplo de la riqueza en otros aspectos, como estamos diciendo, de la educación, esto de talento de saber cantar y otros aspectos, se da a entender lo absurdo que es, creo. Porque es absurdo. Es absurdo tener que comparar. O sea, es que tú te imaginas un mundo en el que todos somos iguales. Iguales, 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 iguales. Primero que ni existe. Ni puede ¿Y existir. realmente te gustaría? Es que un mundo en el que todos seamos iguales no puede existir por el hecho de que cada persona es como es, quién es, en relación a una base genética, ¿no? Eso por descartado. Pero si quitamos esa base genética y digamos que todos salimos del mismo molde, ¿no? En el lugar en el que vives, es decir, si tú eres de un determinado sitio, eso te marca, ¿no? O sea, es decir, si eres ya no por el hecho social, no me refiero al hecho social, que también, me refiero al hecho de una persona que nace en Roma, en un clima mediterráneo, o bueno, en Nápoles, como el ejemplo, ¿no? Una persona que nace en Nápoles, que todo el año hay una cierta temperatura media, ¿no? Más o menos cálida, y una persona que nace en Roma, que la temperatura fluctúa un poco más. Es decir, esa persona no es la misma. Es decir, aunque la pongamos, aunque sean genéticamente igual, una persona no se puede comportar igual que la otra. O ya si nos lo imbrincamos un poco más en el hecho social, ¿no? Es decir, esa persona tiene padres, tiene amigos, tiene primos, tiene enemigos también, ¿no? Tanto en un sitio como en el otro. Y los enemigos no van a ser iguales en todos los lugares. Entonces esa persona, desde que nace, se va creando a sí misma.
y se va creando a partir de su interrelación, ¿no? con el exterior, ¿no? Con lo que es el clima, con lo que son las personas, con lo que son las formas en las que se piensan en ese determinado lugar. Entonces, a partir de ahí, ya todas las personas no pueden ser iguales. Y eso excede a la sociedad, a lo social. Incluso excede y lo conforma, ¿no? Lo estructura, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, si queremos hacer que todas las personas sean iguales, pues hay que obviar la realidad material. Hay que obviarla completamente. Y a partir de ahí, idealizar, básicamente. Es decir, no, es que todo sería, claro, entonces, ¿cómo medimos? A ver, una persona que nace en un lugar donde no hay agua, va a querer agua, porque no se va a morir de sed. Y Exactamente. una persona que nace en un lugar donde hay mucha agua, el agua no la va a querer tanto y va a querer otras cuestiones, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor, tener agua o no tener agua? Pregunto, ¿no? Y habría que sentarse y pensar. Claro, para uno es importante y para el otro sí. Entonces, ya empezamos a ponderar cuestiones. Esta es una cuestión absurda, ¿no? Pero ¿qué es mejor? ¿Tener un padre futbolista o tener un padre profesor de universidad? ¿O tener un padre que trabaja en la obra? ¿O tener un padre que trabaja es dentista? ¿No? En relación a lo que yo crea que va a ser mejor para mí. Pero es que a lo mejor lo que yo creo, a partir de mi persona, que me he conformado a mí mismo, es posible que no sea lo mismo que crea la otra persona que tiene las otras posibilidades, ¿no? Entonces, llegamos al absurdo de intentar ponderar cosas que son imponderables. Entonces, es decir, la igualdad es un espejismo, porque no se pueden establecer parámetros objetivos que determinen la igualdad, básicamente. Ya, creo que se resume en eso. No se pueden establecer parámetros objetivos que califiquen la igualdad. ¿Y por qué crees que la gente tiende a querer y dedicar toda su puta vida, por así decirlo, a querer esa igualdad? ¿Por qué? Precisamente porque creen que sus parámetros subjetivos son los que se deben implantar. Mm, Exacto, es decir, porque tiene que haber igualdad de la renta y no porque no tiene que haber igualdad a la hora de que las personas caminen de una determinada forma, o porque no debe haber una igualdad a la hora de tener la longitud de los brazos y que las personas que tengan una longitud de los brazos más larga se les tenga que, bueno, el ejemplo de los pies, ¿no? En China, de las mujeres y los pies chinos, que para que no pasen de un tamaño determinado se les enrolla, ¿no? Bueno, eso era antes, ¿no? Lo supongo. Que se les enrollaba en papeles y demás para que no le creciera el pie. Pues venga, ahora vamos a determinar que todas las personas tengan que tener el tamaño de un pie de esta forma, ¿no? Entonces, a todos se nos va a enrollar la pierna para que no nos crezca el pie, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? ¿Y por qué tiene que ser la renta y no esto? Pero si nos sentamos y lo determinamos. Y claro, entonces llega al curso, ¿no? En el que dice, claro, pero es que mi pie no creció más, ¿no? Si tenía que tener un 38, tuve un 36 de nacimiento. ¿Y qué haces? Le implantas parte del pie del otro a este para que crezca el 38. ¿Y por qué el pie y no otra cosa? Y mañana el pie, pero mañana la renta. Y al día siguiente la belleza. mm. Y al día siguiente X, ¿no? O sea, Es que yo creo que como para saber, vale, más que empezar a llorar porque yo no soy igual que a esa persona o yo no tengo tus ojos azules, me voy a poner yo ahora a llorar porque yo no tengo los ojos azules que tienes tú. En vez de, yo creo que la mentalidad que habría que tener es cómo yo, con lo que tengo yo, sea la realidad que sea, lo capitalizo, por así sí, decirlo. puedo sentirme Esa visión mejor. no hay. No, no, no. Es decir, solo miro. Quejarse. Digo, no, Exacto. yo no tengo esto por culpa de que yo no soy como él, o yo no tengo las mismas características que tiene él. No, en vez de centrarme en, mira, así vine yo. Estos son mis talentos, estas son mis personalidades, yo puedo esto, no puedo esto. En vez de concentrarme en lo que puedo hacer, no. Aquí lo divertido es centrarse en lo que tiene el otro. Exacto. No, de alguna manera es más fácil. Es decir, Cómodo. no, también llegamos al hecho ese, ¿no? Y es que vas a poner un ejemplo bueno que lo tengo presente muchas veces, pero en este caso no lo planteé de esa forma, ¿no? Es que tú ves una ventaja que yo tenga los ojos azules, ¿no?
Es decir, pero es que para mí es una desgracia. ¿Qué quieres que te diga? Es decir, me puede ayudar en ese según qué cosas. No te lo niego, tampoco me doy aquí yo de nada, ¿no? Pero en mi día a día es que no puedo abrir los ojos porque la claridad me afecta más, tío. ¿Sabes? Y lo que tú ves Sí. como una ventaja para mí es una desgracia, tío. Pero claro, ¿cómo puedes tú ver que para mí es una desgracia? Si lo puedes intentar asimilar, pero no lo vives, tío, no lo sientes. ¿Sabes? Entonces, lo único que puedes es partir de una cierta visión de lo que lo que está guapo, ¿no? De los ojos azules. Es una mierda. Por lo menos, claro, por lo menos para mí. Pero habrá otro tío que tiene los ojos azules y diga, joder, con esto se liga más. Pero no es el caso. No es el caso.